empezar debemos tener en cuenta que el algoritmo de YouTube es un algoritmo que se encuentra en fase de prueba. Esto quiere decir que constantemente está aprendiendo nuevas cosas y muchas de las cosas que marque como no monetizables puede que sean erróneas. Claro, es posible eliminar la monetización amarilla si, por un ejemplo, tomamos el video y lo limpiamos. ¿De qué forma lo podemos limpiar? Eliminándole los tags, eliminándole la descripción y eliminando o limpiando un poco el texto del título. También este algoritmo analiza internamente el video y analiza lo que es la miniatura. Pero muchas veces las personas se preguntan que por qué les marca como no monetizable un video, si está bien hecho, si cumple con las normativas. Aparentemente, claro, el problema está en que el algoritmo, por decirlo así, se equivoca y toma una mezcla de todos los aspectos que encuentra en el video, ya sea incluyendo la miniatura, la descripción, los tags, el título, y es como que va sumando todos los aspectos que encuentra y pues da la casualidad que te marca el video como no monetizable. Yo realicé la prueba con dos videos, los últimos que subí antes de este. Entre prueba y prueba realizaba un cambio, guardaba, apagaba la monetización, dejaba pasar media hora y volvía a activar el video y la monetización, y así poco a poco iba probando para pues llegar a una conclusión de más o menos qué era lo que me estaba afectando los videos. Y generalmente ambos videos son prácticamente el mismo. En uno cambié la fuente de letras y en otro la dejé tal como estaba. Una de las dos fuentes, creo que la del último video, que es una fuente especial, es poco entendible, entonces yo quería saber más o menos si el algoritmo también se metía con esto. Pero a la final me di cuenta que el video pues no tenía ningún problema internamente, ya que pude monetizarlos los dos a la final y pues no hubo problemas. Ambos estaban, claro, en uno tapé algunas cosas y en el otro lo dejé tal cual, incluso le cambié la canción y siguió igual. Entonces me di cuenta que el problema estaba en la combinación de los tags, el título, posiblemente la miniatura y la descripción. Luego decidí agregar la descripción que agrego casi a todos los videos, es básicamente el mismo formato, pero se le cambia la descripción de sobre qué trata y los links. También se le cambia los créditos de la música sin copyright, pero básicamente es casi la misma. Entonces dije, bueno, si pongo una descripción similar a la que siempre pongo, no creo que me lo vayan a desmonetizar, ya que esa descripción debería estar apta, pues debería ser apta para poder llevarla en la descripción del video. Entonces la puse. Como podemos ver, es prácticamente la misma. Se le eliminó algunas cosas y aquí pues puse la descripción, el link para descargar el centro del mouse. Entonces aquí seguía acomodando un poco más mi descripción hasta que le di guardar. Se han guardado los cambios. A la par de estar revisando el Creator Studio de YouTube, también estaba revisando, cada vez actualizaba la aplicación del Creator Studio de Android, pues, ya que es mucho más cómoda, mucho más fácil de cargar. Bueno, mi internet es un poco lento y se podrán dar cuenta que algunas cosas las carga un poco lento y tal, pero desde la aplicación de Android para YouTube es muy cómodo. Entonces podía actualizar mientras hacía otras cosas y pues ahí iba llevando el control. Aquí entré en el video
y pues bueno, aparece monetizado, aparece su respectivo anuncio al principio y aparece su anuncio a la esquina superior derecha, que bueno, yo dije está bien, está monetizado. Aquí creo que no había pasado mucho tiempo después de que lo modifiqué tal como lo vieron, pero por lo general recomiendo esperar media hora entre cada cambio, así sea mínimo, ya que si el algoritmo suma esos pequeños detalles y lo marca como no monetizable, entonces vamos a decir, seguro cambiamos varias cosas en menos de media hora y el algoritmo nos reconoció algo que cambiamos, por ejemplo en la primera fase del cambio. Si hacemos 5 cambios en menos de media hora y el algoritmo toma el primer cambio, pero lo toma pasada la media hora, entonces no vamos a saber muy bien qué fue lo que cambiamos y que tuvo la consecuencia. Entonces es mejor esperar antes de realizar cada cambio. Yo utilizo una página que se llama RepiTags, que lo que ayuda es a crear los tags que tenga poco más de demanda en YouTube y nos ayuda pues a posicionar un poco mejor el video. Entonces yo estaba buscando mouse inalámbrico y allí me generaba los tags de las cosas que bueno se buscan más actualmente. Entonces lo que hacía era copiar y pegarlo en mi video. El problema es que al agregar tags así no sabemos cuál es el tag que nos está dando el problema. Entonces si llegamos a agregarlos y llegamos a tener problemas en este punto, es bueno ir agregando de a poco, ir agregando de a 2, de a 1, de a 3, así, hasta que lleguemos al punto en el que bueno, ya no nos tumben el video por monetización amarilla. Sin embargo, esta aplicación es muy cómoda utilizarla, ya que nos facilita bastante, pero también se puede utilizar de que agregues todos los tags respectivos, los que vayas a usar, y desactives la monetización, lo pongas como oculto, elimines un par de tags o los que creas que bueno no deberían estar allí, pasa media hora, vuelves a activar y es posible que ya aparezca como monetizado. Aquí podemos ver que me sigue marcando como monetizado el video. Sin embargo aún no he agregado los tags, pero sí es bueno ir probando de vez en cuando, cada cierto tiempo, para ir llevando la secuencia. Esto al principio es un poco tedioso, pero bueno, si uno tiene un poco de tiempo libre puede sentarse una media hora, unas 2 horas a intentar. De hecho, la grabación total de lo que hice, sin contar los intervalos, es decir, pausaba cada vez que iba a esperar la media hora, el video total sin editar era casi 2 horas. Entonces pues sí llevó algo de tiempo recortarlo y adaptarlo así para que no sea tan fastidioso, porque hice muchas pruebas. Hacía pruebas de abriendo el video con el teléfono, abriéndolo con el Creator Studio, buscándolo por YouTube. De hecho me atrevería a decir que mi segundo video, casi que 100 visitas de las que tiene fueron hechas por mí mismo en modo prueba-error. Pero bueno, de eso se trata. Ya que como digo, el procedimiento es válido para un video que no tenga nada de qué preocuparse, de que si sea un video que sea monetizable, apto para anunciar, pero que por alguna razón el algoritmo lo haya tomado erróneamente como un video no monetizable. Es indispensable que no mandemos el video a revisión, ya que si lo mandamos a revisión, claro, si el canal es grande, puede que nos revisen el video manualmente y tal, y sí lo marquen como monetizable. El problema es que si el canal es pequeño,
hay una serie de requisitos, dice que necesita creo que más de 1000 visualizaciones en un día, algo así, y eso es prácticamente imposible para canales pequeños. Entonces, si mandamos esto a revisión, es posible que nos lo marque permanentemente como no monetizable, y ahí sí no hay vuelta atrás. La única solución sería volver a subir el video y pues no mandar a revisión. Es posible que si subimos de nuevo el video de la misma forma que lo subimos, con sus tags, su descripción, su título y miniatura, es posible que no lo vuelva a marcar como no monetizable, ya que el algoritmo recuerda que fue lo que subimos y bueno, vuelve a repetir la historia. La cosa es que podríamos, si vemos que tenemos dificultades, cortarle un pedacito al video o cambiarle alguna canción o algo. De hecho, estuve revisando la traducción porque hay videos en los que videos de mi canal que le estoy haciendo la traducción por subtítulos, y aparece en una sección, aparece como generado automáticamente, y me generó los subtítulos de una parte de la canción de fondo que utilizo, que es música sin copyright, pues. Pero lo agarró y lo escribió allí. El problema está en que la canción puede que tenga algunas palabras que generen alerta. Entonces me di cuenta que justamente tomó esas palabras que pueden ser no monetizables. No recuerdo muy bien qué palabras eran, pero sí me di cuenta que eran palabras como no de las que hablan algunos canales, que dicen que bueno, no poner tal palabra para que el video te lo monetice. Por lo general me parece que el problema no viene siendo por las palabras, sino por una mezcla de todo lo que se utiliza en el video, ya que he visto videos monetizados que cuentan con palabras fuertes, pues palabras que pueden entrar en la categoría de contenido delicado, por decirlo así. Entonces no me parece que sea esta la razón, sino más bien una mezcla de todo, que el algoritmo como que va agregando ingredientes hasta que te dice bueno, el video no se puede monetizar porque ya cumple con ciertos aspectos que no lo permiten. Pero como digo, sí se puede quitar, eso se puede quitar. Ambos videos ya están monetizados los dos, y bueno, se puede comprobar. Y a la final fue con esto. Lo realicé con intervalos de media hora, cada media hora iba modificando, dejando reposar y lo volví a activar, y así, hasta que llegué a un punto en que bueno, tenía el título que quería, tenía los tags que quería, tenía la miniatura que quería y tenía la descripción tal como la quería. Que bueno, pensé que era por los links que me estaba tumbando el video, pero me di cuenta que después agregué los links sin agregar tags y fino, pues me quedó bien, no me lo marcó amarillo. Hay veces que si dejamos el video, puede que en el tiempo de mediodía o algo así nos lo vuelva a marcar como amarillo. Entonces, entre más tiempo se pueda esperar entre modificación y modificación, es mucho mejor. El problema es que bueno, vamos a perder tiempo, por decirlo así, pero me he dado cuenta, o por ejemplo para mí, han sido muy pocos los videos que me han marcado. De hecho son 3 nada más. Uno de ellos fue un tutorial de la instalación de un juego, y ese me lo marcó varias veces, pero bueno, como yo no sabía, no me había puesto a investigar tampoco, lo dejé como para revisión, y me pareció extraño porque el video jamás iba a cumplir las 1000 reproducciones en menos de un día. Entonces yo lo mandé a revisión. Yo dije, no pasa nada, vamos a mandarlo a revisión, ya que
y en menos de media hora me decía no, confirmado por revisión manual que no es monetizable. El método casi infalible para saber si el video lo podemos reparar o no: eliminar todos los tags, eliminar la descripción, poner una miniatura simple, si es posible la miniatura alusiva a lo que trata el video pero sin letras, y un título que sea simple también, sencillo. Apagamos la monetización y ponemos el video como oculto. Después lo volvemos a activar como público y dejamos así media hora o una hora. Después, cuando por allá nos acordemos de nuevo del video, volvemos y le activamos la monetización así, sin descripción, sin tag ni nada, y allí veremos si ya nos aparece en verde. Si aparece en verde, entonces 100% seguro que sí se puede acomodar. No hay ningún problema dentro del video que nos amerite la demonetización. Haciendo pruebas a ver si aún se veía la publicidad en el video. Lo importante aquí es tener paciencia. Tener paciencia para crear las modificaciones, guardarlas y no aburrirse, pues. Porque llega un momento en que uno ya como que se aburre y dice, no, mejor que no me moneticen el video. Sigue estando limitada. También me di cuenta que, por ejemplo, tenía el video, lo pausaba, le pausaba la monetización, hacía unos cambios y al activarlo de nuevo, en la aplicación me aparecía que estaba monetizada con monetización amarilla, ¿no? Pero al abrirlo me aparecía publicidad desde el móvil. Entonces yo llegué a pensar que, por ejemplo, al realizar un cambio y así no se vea reflejada la monetización verde, puede ser que ya fuese por buen camino. Entonces bastaría con esperar o pausarle la monetización y después posteriormente revisar, activarla y revisar a ver si ya teníamos la monetización en verde.